Hola oyentes y lectores, esto es Medianoche en Main capítulo 53, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés. Hola Lu, hola a quienes nos escuchan y nos siguen y esperan nuestros capítulos que salen muy cada tanto. Volvimos medio a ese ritmo de grabación no constante, pero bueno, finalmente está aquí la última obra que vamos a analizar en este cuarto volumen de Anexos y Mutaciones, ¿Y se titula? El Talismán. Uh-huh. Es una obra con la que tengo opiniones muy encontradas. Ok, Esas opiniones, hablaremos. se encuentran esas opiniones Y opinan. y opinan y se agarran a trompadas. Pero creo que estuvo bien haberla leído. Sí. ¿Por dónde querés arrancar? Primero podríamos contar por qué el talismán es un anexo o una mutación. Uh-huh. En este caso yo diría que es un anexo, porque es una novela, es el formato predilecto de King, y tiene como particularidad que es una colaboración con otro escritor llamado Peter Straub, con quien en una noche de borrachera decidieron escribir una novela juntos. Suena a esos proyectos de amigos de abramos un bar, pero bueno, escribamos un libro. Estaban los dos bastante en su pico. King es mucho más prolífico al lado de Straub, pero los dos eran y siguen siendo considerados maestros del terror. Y como vos decías, deciden, bueno, en algún momento tenemos que escribir un libro juntos. Ellos también coinciden en Londres, en el momento en que King se anima a mudarse de país. Una aventura que pensó que iba a durar un año y terminó durando 3 meses nada más. Y nunca más. Pero bueno, de ahí sale el talismán, de decir, bueno, esto lo tenemos que hacer. Y lo bueno es que lo hicieron, que les llevó su tiempo y con los años fueron armándolo, este proyecto, y lo terminaron publicando. Un poco gracias a que tenían la banca de todo lo que ya habían escrito, porque se esperaba la gran obra de terror y al final no era una historia de terror. Sí, y la forma en que lo escribieron fue básicamente como hacer un TP de la facultad, Sí. en que cada uno escribía hasta cierto punto, después retomaba el otro. Creo que al principio sí lo escribieron juntos y se volvieron a juntar para definir el final, pero todo lo demás lo hicieron a la distancia y uno pensaría, como lector constante, que puede agarrar esta novela y discernir qué escribió King y qué escribió Straub. Y resulta que no, porque el método que eligieron para manejar la estética de esta novela es imitarse entre sí. En mi opinión, esta manera de escribir impactó en la estructura del libro, en el ritmo, en la densidad de la novela. No positivamente, debo decir. No, cae en el viejo vicio de King de escribir novelas muy largas, Es muy larga. que en momentos se hacen densas, casi necesariamente. Nos costó mucho a los dos. El primer tercio se me hizo eterno. Sí. Y después hubo un bache pasando la mitad, donde también desaceleré la lectura. Esto se podría haber contado en mucho menos páginas. Esto podría haber sido un email. No seamos categóricos. Porque fue una sensación primitiva que tuve al terminar la novela, pero no es la sensación que tengo ahora después de pensarla un poco y tratar de conectar desde otros lugares que no tienen que ver con mi persona lectora adulta. Sí, a mí me pasó lo mismo. Si una obra te queda resonando en la cabeza y te quedas pensando por qué escribieron esto y por qué lo escribieron de esta manera, tiene una cosa en la que se ven mucho los hilos de la historia y ahí es donde uno se empieza a preguntar quién es el público o a quiénes, no sé si intentaron hacerlo, pero que yo creo que el público ideal para esta novela son los preadolescentes. Sí, yo pensaría también qué sensibilidades afecta. Y la pauta de eso me lo terminó dando el final. Demasiado positivo para lo que uno espera de una obra de King. Y bastante, no sé si iluso, pero sí eso, bastante positivo para que lo lea un niño y diga como, bueno, la vida está bien, hay que seguir esta aventura que es la vida. Pero a la vez tiene algunos segmentos que son muy oscuros y tiene mucho abuso infantil también que te hace pensar, ¿esto para quién es?
Creo que todas esas partes de violencia infantil o de trabajo infantil están relacionadas con la época y con tal vez miedos que pueden tener los niños a esa edad de mis padres no están, tengo que salir a trabajar. Ujú. De hecho, el primer trabajo que hace el protagonista era algo como ir a una feria de diversiones y trabajar ahí. Y no tiene nada de raro, pero bueno, después eso va escalando a llegar a trabajos de adultos. ¿Querés contar un poco el argumento velozmente? Este es un Dale. libro de 1984. Se termina de publicar en el 84. Pensá que ellos arrancan en el 77, que es cuando se muda King a Londres. Así que les llevó su tiempo. Bueno, ¿de qué trata El Talismán? El joven Jack Sawyer se encuentra alojado en un hotel costero con su madre, la actriz en decadencia Lily Cavanagh. Con su padre fallecido y su madre a punto de hacerlo, el mundo de Jack parece ya no tener sentido, pero su vida da un giro cuando se encomienda en la búsqueda de un objeto místico que puede salvarle la vida a su madre. Desafíos, peligros, amigos y enemigos y nuevos territorios por descubrir lo esperan de camino a El Talismán. Voy a usar todo lo que dijiste como descripción del capítulo. Ni siquiera me va a tomar el trabajo de escribir una. Es un coming of age fantástico, con algunos guiños al terror, pero ni por casualidad diría que es una novela de terror. No. Es una fantasía épica. Es el ya clásico tropo de el viaje o el camino del héroe. Cumple con todas las instancias que tiene que cumplir. Para mí, a ellos les sirve en este trabajo conjunto decir, bueno, vamos a seguir este modelo de historia para no desviarse tanto. A menos de que ellos estaban de acuerdo en cómo empezaba, cómo terminaba y más o menos qué pasaba en el medio. Esto les sirve para poder hacer avanzar la trama. Total. Y lo más interesante que tiene esta aventura es que para llegar al talismán, Jack Sawyer tiene que dividir su trayecto entre este mundo y uno paralelo. Sí, el talismán se encuentra en los territorios. Del otro lado, en un lugar donde existen una suerte de gemelos, espejos de las personas del mundo, no voy a decirle real, pero sí el mundo terrenal, donde está él, lo que sería Estados Unidos. El talismán no está del otro lado igual. El talismán está en un espacio que es como un tipo de umbral, donde es un poco confuso de dónde estás parado. Es como un espacio liminal porque también funciona en los dos lados. Claro. Entonces, eso hace un poco atrapante la historia de este Jack que va en todo este recorrido, saltando de un lugar a otro y viendo los espejos de estos, ya sean personas o lugares. Cada uno tiene su representación del otro lado. La particularidad es que Jack no tiene su representación del otro lado porque del otro lado él está muerto. Sí, eso es lo que King y Straub llaman twiners, que son estos tipos de doppelgangers que viven, mueren y comparten algunos hechos, algunos hitos en sus vidas y pueden migrar entre mundos. Pero para hacerlo, en la mayoría de los casos, tienen que ocupar el cuerpo del otro. El libro describe esa migración como un tipo de posesión benigna. En el caso de Jack Sawyer, el protagonista, que murió en un mundo y no en el otro, tiene la habilidad de switchar entre los dos mundos libremente porque esto lo hace single-natured, que no sé cómo se dice en la traducción. Y naturaleza única. Supongo, ¿no? Es como único, sí. Y twiners se dice gemelos. Gemelos, sí. Me gusta más twiners. Sí. Así que sí, podemos usar esa. Dale. Para mí esto de los twiners es lo más interesante de la novela en términos de contenido y de forma, ¿no? Porque está bueno pensar la lectura del Coming of Age, fantástico, inevitablemente como dos versiones. Una cuando el lector tiene la misma edad que el personaje y otra cuando el lector es adulto. Y no funciona de esta manera en todas las novelas protagonizadas por niños, por eso hago hincapié en que es un coming of age fantástico, porque también tenemos The Body o tenemos It, donde la lectura adulta no necesita recuperar la inocencia. Son obras más contemplativas y más reflexivas desde la posición del adulto. Por eso decíamos al principio que el primer instinto
leyéndolo es verle los hilos y sentir que es quizás demasiado naif, pero es una buena oportunidad para posicionarse de otra manera en la lectura y ver qué hay ahí en términos de qué nos gustó y qué no, o qué sentimos que sí funcionaría si no fuéramos dos monotributistas. Sí, en un tono muy personal, a mí me hubiese gustado mucho leer esto en mi preadolescencia. No tanto tal vez por la fantasía, pero sí por la aventura. Sí, a vos te gusta la aventura. Pero no te gusta la fantasía. Y no tanto, no. Tal vez si leía de niño El Talismán, me empezaba a gustar la fantasía. Y ahora podría por ser cómo está insertada. ¿Y ahora podría ser qué? Y ahora podrías estar jugando al LOL. Y rescato un montón de puntos relacionados con mis lecturas de esa época. Por empezar, bueno, Jack Sawyer es una clara y directa referencia a Tom Sawyer, el personaje de Mark Twain. De hecho, hay citas de Mark Twain en el libro. Que son, no leí Mark Twain. Yo tampoco, pero de chico me llegó un VHS de las aventuras de Tom Sawyer, el anime japonés, que es la adaptación. Entonces ya tenía como un poco de qué onda estos personajes, y cuando me entero el nombre del protagonista, lo primero que hago es relacionarlo con eso. Y medio que al principio lo veía como dibujitos, El Talismán. Y también me hizo pensar en otro personaje de mi infancia, que es Peter Klepec, que es un personaje tradicional esloveno y croata, que es sobre un niño muy débil, un pastorcito, que de golpe obtiene una fuerza sobrenatural y con eso, bueno, tiene sus aventuras y puede salvar a su región de las invasiones, etc. Es un cuento tradicional en realidad de transmisión oral, entonces no hay como un cuento escrito, hay varias versiones, pero es como que eso, es como una leyenda. Pero es muy parecido a este personaje, al de Jack Sawyer. Y si tiro un poco más de la cuerdita, hay una novela que a mí me gustó muchísimo que leí cuando leí de chico, que la sigo recordando y probablemente la haya mencionado en este podcast, pero bueno, llevamos tantos años grabando que ya no puedo recordarlo, que es El tesoro de Cañada Seca, de Julián Murguia, que es un escritor uruguayo, que la verdad no recuerdo la prosa, no me acuerdo si estaba bien o mal escrito. Sí que yo me sentaba y lo leía, y lo leí un montón de veces, lo he leído 3-4 veces, sabiendo de punta a punta de qué trataba. Y la historia era básicamente dos chicos de 15 años que viven en Montevideo, pero en sus días libres van al campo, porque uno de ellos es de ahí, o sea, eso se conoce en la escuela, y empiezan a ir al campo, y ahí empiezan a develar un misterio histórico que envuelve a este pueblo, y tiene mucho de folclore, aventuras, etc. Es un poco fantástico, pero más del lado folclórico del campo. Y ahí se genera esta sensación de el tiempo desdoblado, de saltar de una realidad a la otra, que una sería la ciudad, Montevideo, y después el campo, que es otra cosa, y ellos tienen otros roles totalmente distintos al de ir a la escuela todos los días, que al de ir a investigar estos sucesos y ser más libres en el campo. A mí me pasaba eso, que me atraía mucho estas historias de niños normales que iban a la escuela y además tenían que hacer otras cosas. Y repasando me di cuenta que había leído un montón de novelas infantiles que eran más o menos el mismo tropo. Me interesa que traigas esto del desdoblamiento, porque también pienso que es fundamental en el coming of age, y particularmente para estos personajes que son varones preadolescentes y están haciendo esta transición a través de la pubertad, porque tiene mucho que ver con la sensación de estar cambiando y de una suerte de fuerza animal que no está del todo bajo tu control. Es una sensación y una transición que yo, como lectora, que he sido niña, siento que no está tan alineada con lo que fue la pubertad para mí, que soy del género femenino. Sí, por ejemplo, me veo mucho más en Carrie. Y yo tengo la teoría de que la
no es mi teoría, claramente para mí se cae de maduro, pero lo que es el terror del coming of age femenino tiene que ver con otra fisicalidad y con otra transformación. Sí. Hay algo de la sangre y de la presión que engendra violencia que me parece muy interesante, y eso está en Carrie, está en películas como Raw de Julia Ducournau, donde sí me entiendo más. A lo que voy es que hay una sensación en esta novela con la que yo no encuentro una resonancia, y creo que tampoco la hubiera encontrado si la leía cuando era chica. Sí. Creo que a esto es lo que se refiere la gente cuando habla de que la representación importa. Y más adelante voy a hablar sobre un podcast que escuché donde 3 varones que lo leyeron en sus preadolescencia y adolescencias hablan sobre este libro, y uno de ellos es homosexual, y ahí hay una lectura muy interesante y de ahí se disparan también conexiones emocionales e interpretaciones que son muy valiosas para lo que esta novela es capaz de hacer para alguien de esa edad. Sí, porque tiene esto de que el camino es muy claro, que el resultado termina siendo bastante positivo, hay una cosa de los buenos y los malos, bastante lineal, pero también el inicio, lo que motiva a Jack a madurar, es la inminente muerte de su madre, que es como casi la última persona que le queda en el mundo. Tengo un montón de problemas con esto. Y es bastante cruel como te lo presentan. Entonces se contradice un poco con, che, ¿esto es para niños o no? Podemos empezar a hablar más específicamente. Mi roce principal con la novela es esa dinámica entre Jack Sawyer y su madre, Lily Cavanagh. Por un lado, Jack Sawyer como personaje, que es este arquetipo de niño blanco elegido para llevar a cabo esta gran misión que tiene que ver con el universo y todos los universos circundantes, a mí no me funciona, no me moviliza, por probablemente lo que acabo de contar. Nunca terminé de entender su personalidad, porque me pareció que está muy bien delineado como héroe, pero no tanto como ser humano, y a través de 800 páginas, que es un montón, terminé tampoco conociéndolo. Eso es lo que me pasa con el protagonista. Y por otro lado, la madre, como motivación cruel para el héroe, está ahí nomás de algo que tiene nombre y se llama Women in Refrigerators, o Mujeres en heladeras, que tiene que ver con mujeres que sufren algo muy terrible, que puede ser muerte, mutilación, agresión, solamente para funcionar como un dispositivo de trama que avanza el arco narrativo de un personaje o de varios personajes masculinos. La novela vuelve a ella 1 o 2 veces, como mucho, a lo largo de todo el trayecto, y le importa un choto el proceso que ella está atravesando, que es tremendo, es muy cruel, y cualquiera que haya tenido cerca una enfermedad degenerativa lo sabe, mientras Jack Sawyer es el héroe. Y al final de la novela nos tira este baldazo de agua fría cuando describe el abandono y la demacración y el sufrimiento. Totalmente innecesario. Totalmente innecesario y con muy poca sensibilidad. A Lily Cavanagh la conocemos un poco al principio cuando está sana, y después la historia la deja ahí tirada en el hospital. Ya ese mecanismo narrativo me genera una distancia. Y también Jack Sawyer es en el otro mundo el hijo de la reina, pero él tiene como una cualidad mesiánica donde también su nombre en el otro mundo es casi como decir Jesucristo. Y aún sabiendo que su madre es la reina de los territorios, ella no tiene en su contraparte ese nivel de influencia y de relevancia. Siento que la realeza que tienen en el mundo paralelo se refleja en Jack, pero no en Lily. Hace un juego ahí con el hecho de que ella sea la reina del big horror en nuestro mundo y la reina Laura de los territorios en el otro, pero solamente un juego. Me parece una novela en la que el padre y el hijo tienen esta cualidad de héroe canonizado y la madre es solamente eso, un dispositivo narrativo que además está manejado de una manera un poquito insensible. Y pasa lo mismo con otro personaje, que es Speedy Parker, que es el señor con el que se encuentra y le explica esto de que hay
dos mundos, y cuáles son las reglas y cómo saltar. Y es el único personaje negro de toda la historia, o que se lo remarca por negro, y es otra vez King cayendo. Uno dice King, pero puede haber sido Straub, o pudo haber sido Straub imitando a King, cayendo en lo que se dice Magical Negro. No sé si se sigue diciendo así, algunos lo siguen diciendo, pero es esto, este ser negro que tiene casi poderes mágicos y que está solamente para decirle al blanco qué es lo que tiene que hacer y salvarlo y ayudarlo cuando lo necesita, pero nada más. Su representación se limita a eso, y creo que es algo parecido a lo que pasa con Lily. Sí, igual, a ver, no me afecta desde una sensibilidad feminazi que tengo y mucha. Más que nada me parece berreta. Eso es lo que más me molesta. Que leyendo toda esta novela tiene todo el tiempo esa vibra de no toques a mi vieja, que es lo más grande que hay, y no comulgo demasiado con ese tono. Sí. Y no tiene nada que ver con la época, es que simplemente ese personaje está usado de esa forma con fines muy concretos. Creo que está bastante relacionado con lo que decías sobre los coming of age de las mujeres, que tienen que ver más con la sangre, el cuerpo, y a veces el de los varones es: ahora sos el responsable, tenés que salvar al mundo porque vos sos el jefe de la familia o de lo que sea, y tu rol en social es ese. Sí. Ser el que salva las papas. El meme de Freud, he can't keep getting away with it. Es un poco eso. Y a mí también me pasó de no poder entender del todo el personaje de Jack. Está muy idealizado. Sí, su mayor motivación es hacer lo que tiene que hacer. Y nada más. Y no preguntar. Guarda, también se podría hacer una lectura un poco más permisiva, que es pensar en este protagonista como un niño que tiene miedo de quedarse huérfano, que seguramente fue en lo que pensaron al plantear la enfermedad de la madre como el conflicto, y para lo cual tiene que desarrollar esto que vos decís, que es un nuevo tipo de responsabilidad y de reemplazar en cierto modo al padre. Pero me torra. Perdón. Podríamos hablar sobre algunas contrapartes que sí disfrutamos y donde sí nos parece que hay algo que se sale un poco de esta norma más simplista de lo fantástico. Creo que se podría definir a Jack como el personaje, más allá de ser el protagonista, el personaje más neutral, porque después tiene dos contrapartes que van a ser sus compañeros de ruta, que por un lado es Lobo, o Wolf, y por otro lado Richard. Wolf es lo mejor de la novela, sí, y Richard es lo peor de la novela. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con respecto a Richard, voy a argumentar después. Wolf es definitivamente el mejor personaje, todos lo amamos. Y el segmento de la historia en el que está Wolf, que lamentablemente no es demasiado largo, es el mejor. Sí. El de lectura más disfrutable, y todo lo que trae a la historia es hermoso. Sí, el encuentro con Wolf se da después de toda la parte en la que... Hay una parte en la que Jack trabaja en un bar y te describen cómo trabaja en el bar. A veces pienso que el talismán es como esos juegos de historia, no soy gamer, así que no sé exactamente cuál es el término, en los que vos podés hacer toda la historia, jugar como si fuera una película, o viendo los side quests y metiéndote en lugares y explorando todo. Vas a llegar al mismo lugar, pero sabiendo más detalles. Y a veces siento que el talismán lo que tiene es eso, que se mete mucho en los detalles. Sí. Entonces toda esa parte en la que Jack está trabajando en un bar es un bajón. No termina más y no entendés completamente prescindible, además. Está bien, entiendo la situación, todo, está bueno, pero había mucho detalle. Y ahí medio que el libro lo querés abandonar un poco. Y ahí te meten a Wolf. En uno de los saltos al territorio se encuentra con este lobo. Hombre lobo. Este hombre lobo, bastante furra la situación. A favor. Y cuando está en Estados Unidos son
medio arrestados por la policía porque están medio vagabundeando por la ruta. Uno es un lobo. Y los llevan a este orfanato. Y ahí se pone. Sí, toda la parte del orfanato es superior a la del bar, por ejemplo. Y sí. Quería unos más detalles de eso, de qué pasaba ahí. Sí, podemos hablar sobre las dos cosas porque sí, para mí también fue lo más disfrutable de la historia. Por un lado, Wolf es el único personaje que me transmitió magia y emoción en este contexto de una aventura fantástica. O sea, que estamos en un problema porque me parece que debería haber más Wolves en El Talismán. Me gusta mucho cómo está caracterizado y su sensibilidad y también esa nobleza que tiene en oposición a su naturaleza violenta de hombre lobo, que también podemos ver cuando se transforma y hay una secuencia muy larga de la historia en la que es hasta capaz de matarlo a Jack Sawyer. Y también me gusta cómo habla y cómo siente, cómo percibe la vida instintivamente, porque tiene este rasgo animal mucho más a flor de piel que el protagonista. Y pertenece realmente a lo fantástico. O sea, cuadra en este tipo de historia, le aporta color y diversión, y perderlo es doloroso para el lector. Me recuerda un poco a un personaje de Stand, que ahora no puedo nombrar. Tom Cullen. Sí, Tom Cullen. Definitivamente. Porque los dos están en una situación constante de entender cómo funciona el mundo. Sí, están y cómo ellos se pueden adaptar a ese mundo que es muy difícil de leer. Sí. Y por ejemplo, en el caso de Tom Cullen, el mundo deja de ser el mundo. Total. Sí, y están en una sintonía emocional también muy interesante que aporta mucha sensibilidad a la historia. Y justo en El Talismán, a diferencia de The Stand, es una novela en que el protagonista no está aportando esto. Entonces, Wolf es fundamental para que la historia nos importe y creo que es donde también se plantea un contraste que pone en perspectiva a Jack Sawyer como persona, porque pierde la paciencia, pero a la vez lo quiere y aprende de esa relación que es tensa a ser básicamente mejor persona, lo cual no sucede en relación a otros personajes o en general a otras situaciones de esta historia. Porque si la vemos en perspectiva, Jack Sawyer no aprende tanto. No sale tan cambiado de esta misión. Y se supone que eso es fundamental en el camino del héroe. Sí. Algo tiene que cambiarte fundamentalmente. Entiendo que él aprende un montón de cosas, pero también siento que esas cosas él ya las traía consigo mismo, con tener una infancia tan... esto de ya no tener al padre, de la madre muriéndose, de mudarse tanto de lugares. Había una cosa que se venía trabajando. Entonces, él no es que sale siendo otra persona, tal vez una persona que tuvo que ver muchas cosas de golpe. Sí, y tampoco lo ayuda a esa cualidad de el elegido o el chico especial que emana esta grandeza y esta belleza heroica que describen varias veces. No diría que esta es una aventura de un chico que alguna vez fue normal o promedio. Siempre tuvo algo que viene de su padre, etc. O mismo ser criado dentro del ambiente del cine. Eso ya te da un plus que no es de un chico normal. Claro, una relación con lo fantástico como parte ya de tu vida. Sí, total. Y bueno, Wolf y Jack comparten esta aventura en el centro de detención que se llama Sunlight Home, que es medio como una cienciología. Y yo hubiera deseado que el libro fuera solo esto. Solo esto, la única locación con su correspondiente paralela, sin todo el trayecto interminable que va de costa a costa de Estados Unidos, y que Jack solamente tenga que salir de este lugar pesadillesco, esquivando enemigos de este lado y del otro. Sí. Y ahí aparece una de las contrapartes de la historia, que es Sunlight Gardner, que en el otro mundo es Osmond,
pero es la misma persona de mierda. Así como Sí, acá tiene básicamente. recluidos niños, en otro lado también tienes sus esclavos. Sí, si el libro fuera solamente esto, no hace falta decir que sería muy diferente en términos de tono, porque todo lo que sucede en este orfanato, centro de detención, culto, es lisa y llanamente abuso infantil. Y funciona también como un caldo de cultivo para grupos de preadolescentes que están abandonados por sus familias y por las instituciones que deberían protegerlos. Y están ahí acumulando un montón de violencia y esto solo puede terminar en que se abusen y maten entre ellos. Es un poco Shawshank Redemption for Kids. Da como Sí. una novela sobre este orfanato y cómo funciona, Dinámica cómo entran, social, cómo salen, estos arreglos que también tiene con la policía. Si mal no recuerdo, cuando está en el bar también se menciona este lugar. Y es como un lugar donde pueden llegar a caer los niños y también les pagan porque están ahí. Nada, ahí tengo una trama muy oscura. Sí, todo lo que refiere al culto que está funcionando ahí, porque Gardner es como un pastor, pero a la vez esto es una escuela y también es una cárcel y hay torturas. Hay algo ahí que podría haber sido explorado en su totalidad y yo estaría más contenta. Y sobre Richard, que es la otra contraparte, ya que estamos contraponiendo, mi opinión es ligeramente controversial. O sea, te noto muy seguro en tu odio hacia este personaje y yo no sé si coincido. ¿Querés que argumentemos? No. Tal vez me fui de mambo, pero No, hay una cosa, ahora no te tires para atrás. hay una cosa de arrastrarlo a Richard, y Richard es como... Termina siendo una carga, tal vez era una carga necesaria en la historia, para que no sea todo tan fácil para Jack. No sé si es necesario. O sea, Richard Sloat es el hijo del villano y Morgan. él está en una escuela que entiendo es pupila y Jack Sawyer va a pedirle su ayuda, ya ni me acuerdo por qué. El tema es que se suma a esta misión muy a regañadientes. Richard tiene un comienzo muy complicado en la historia, de hecho yo no pensé que iba a ser un sidekick hasta el final y tiene un desarrollo muy lento y bastante irritante. A mí Richard Sloat me cae mal, pero siento que tiene más humanidad que el héroe. Y hay algo de complemento entre ellos cuando llega el momento de agarrar el talismán. Hay algo sucediendo entre sus twiners que son Rushton y Jason, pero Richard nunca es el héroe. De hecho, es como vos decís, es bastante un clavo. Sí. Y prefieren negar todo lo que está pasando durmiendo gran parte de la trama. Goals. Porque le cuesta la fantasía. Sí. Es... ¿cómo se llama este personaje de It? Hoy no estoy en mi mejor día de lectura. Sí, es lo constante. mismo. Stanley. Stanley. Y me gusta... Perdón, ¿qué es eso que pasa? Que hay una edad en la que tal vez hay niños que están más desarrollados, ya sea física o mentalmente que otros, entonces ya empiezan a descreer de ciertas cosas. Pero el trauma de Richard está justificado y desarrollado en la novela, que tiene que ver con un momento en que él tiene un encontronazo con los territorios, porque su padre, igual que el padre de Jack, porque esta es una novela sobre padres e hijos, ambos hacían viajes a los territorios y en uno de esos viajes del padre él intenta entender a dónde se fue, creo que a través de un armario, y tiene un encontronazo con una criatura terrorífica, repugnante, que lo deja traumado. Y él construye esta muralla mental contra lo fantástico porque no puede permitir que eso haya sido cierto. Sí. Me gusta mucho la secuencia en la escuela. Si bien tiene una forma en que nunca entendía para dónde iba, la estaba leyendo y decía, ok, pero ¿por qué demora tanto esto y cuál es el propósito ulterior de todo este rescate? Porque lleva mucho tiempo que avance la trama a partir de ahí
Y en general querría que Richard como personaje muestre un poco más de agencia y de heroísmo, pero no lo detesto, porque tiene estas imperfecciones que para mí son necesarias en los personajes. Claro, lo que decís está menos en automático que Jack. Claro. Y se entiende por qué. Y es un tema también que ha sido tocado en otros trabajos de King, esta reticencia a lo inexplicable. De hecho, teniendo en cuenta todo esto, me parece un personaje que pertenece bastante al universo de King. Incluso te diría más que Jack. Recordemos que el fuerte de King siempre es construir personajes, y para que los personajes sean corpóreos tienen que tener también altibajos. Claro. Y me parece que lo mismo sucede con Wolf, que es encantador, pero también es un perno. Porque no lo puedes llevar ni a ver una película. O sea, no tolera el mundo de Jack. No tolera el olor y la putrefacción que siente de este lado de los territorios. Del otro lado de los territorios. Sí, es verdad, también es como un escollo para... Y es irritante. Sí. E igual lo amás. Y creo que debe ser por unanimidad el personaje favorito de cualquiera que haya leído esta novela. Sí. Y es cuando uno dice, este lo creó King, pero no sabes. Este es nuestro. Pero nunca lo vas a saber. Yo sospecho que la secuencia en que Wolf se transforma y hay un asesinato masivo, una matanza en Sunlight Home, para mí esa parte es de King. Y también leyéndola dije, che, ¿esto es para niños? Porque Wolf destruye a todos. Sí. O sea, está bien, se lo merecían, pero es bastante sangrienta la descripción. Y ahí dije, Sí, y también hay otra parte sangrienta, pero con Richard. Como que hay dos. ¿Cuál parte sangrienta? Y la parte que bajan del tren. Ah, bueno, esto es lo que más... ¿Por qué lo trajiste? Porque estoy tratando de trazar paralelismos de Jack con estos dos. Está bien, está siguiendo el eje, personajes, el eje estructural de los Twiners. Esto que estás diciendo es lo que más odio de esta novela. Cuando lo leí sentí un rechazo, porque hay una secuencia que involucra a los dos niños entrando a un espacio en este mundo fantástico que es como una fortaleza donde hay enemigos, en un trencito que está cargado de armas y de metralletas, y entran a los tiros. Me parece un espanto conceptual y estético, además de anticlimático, feo y aburrido. Un horror. ¿Sabes que puede ser que King haya también escrito eso o haya Seguro culpa de él. Porque hay en una entrevista hablan sobre eso de que ellos se van corrigiendo entre ellos. Sí. Y a veces ellos no se logran reconocer en el texto de quién escribió cada parte. Pero en un momento Peter Straub escribe mal Uzi, que es una de las armas que usan. Y claramente porque King sabía cómo se escribía, porque él puso esa arma en el texto. Yo, si fuera Straub, también me lavaría las manos de toda esta secuencia. Es horrible. No pertenece a esta novela, y te diría que a ninguna novela, porque combina los elementos de una forma tan antiestética. Sí. Sí, deja muy de lado lo fantástico. Pero además no quiero leer una historia fantástica donde hay dos niños disparando metralletas. O sea, va en contra de todo lo que me atrae de la fantasía, que de por sí no es demasiado. Y me parece completamente fuera de lugar. Así que, bueno, yo le he hecho la culpa a King. Bien. Yo creo la versión de Straub. Esta es una de las cosas que más me desagrada, en conjunto con cómo están delineados los villanos. Por ejemplo, Morgan. Todos. Excepto, como ya dije antes, Sunlight Garden, que es el que tiene más potencial, que tiene algunos de mis shades favoritos. Hay algo en lo que Morgan, que encima tiene el mismo nombre en los dos mundos. ¿Tiene el mismo nombre?
Y es Morgan Sloat y Orris. Morgan of Orris. Claro, el nombre es el mismo. Y los otros personajes, el nombre va cambiando. Es un villano dibujito animado. Es malo, malo, malo. Él Sí, es malo. Malo. Y no va a dejar de ser malo nunca. Sí, es medio una caricatura eso. Pero... Medio. Y son todos así, Sí. los malos. Eso es lo que te decía, en el que se ven mucho los hilos y lo hacen muy... Tal vez estructurada la relación entre lo bueno y lo malo. Que no hay ambigüedades. A mí me parece un enfoque demasiado infantil para una novela que después tiene secuencias como la de Sunlight Home o El Bar, cuyo nombre no recuerdo. Ese es atonal. Creo que podríamos resumir un poco el tercer acto, sería, o el final, porque una vez que pasa esta batalla, es porque ya están ahí y están cerca de conseguir el talismán. Tiene una cosa de no termina más, que es un final, un final, un final, un final. Y no en un buen sentido como El Señor de los Anillos. Pero bueno, ellos logran entrar en lo que sería el espejo de el hotel. El Hotel Negro. ¿No? ¿Cómo No, está? es el Castillo Negro y es el hotel de la Alhambra o algo así. No, Alhambra es donde está Lily. Claro, Este no es el Black Hotel. pero el Black Hotel está como en el mismo, entre comillas, lugar. Ok. Me parece una cosa ahí medio desplazada, como que representa lo mismo. Pero después tiene que volver. Pero después tiene que volver, sí. Bueno, no importa. Y hay como una lucha ahí de vuelta y que tienen que cruzar por el agua, bla, bla, bla. Obtiene el talismán, hay como un terremoto. ¿Qué es el talismán? Un cosito. Es un talismán, es una... Es como esos es cositos como de una- barrio chino que cuando les pega la luz. Es como una, para mí es como una piedrita redonda lumínica. Claro, Eh, con el cosito de barrio chino. Claro, ese. A eso me refería, el que destella para todos Sí, lados. le que es pega como la un luz prisma. y sí, es un prisma. Bueno, sí, el talismán. Pero no hay mucho de... No importa en realidad qué es el talismán, cuál No. es la forma. Lamentablemente no. No, nada, es el objetivo. Sí. Es lo que va a servir para salvar a todos, porque también es como muy potente el talismán. Eso te iba a decir que como objeto es bastante funcional a la trama. Por momentos tira rayitos, por otros te cura el cáncer. No se calla un segundo y es súper demandante. Tiene como una... Tiene música también, ¿no? Sí, la mitología no se entiende una goma. Hace lo que les conviene a King y a Straub para sacar adelante esta historia. Sí. Y bueno, hay como un enfrentamiento final con Morgan, que no deja de ser malo nunca. Y nada, se termina yendo a los territorios con el talismán. Después de sanar todo lo que puedan sanar. Después hay como una explicación de qué pasó en cada lugar por donde pasó él. Sí, eso es algo que pertenece bastante también a la lógica universal, digamos, de King, y es que lo que hagas acá afecta ya exponencialmente, etcétera. Tiene que ver con la mitología del espacio-tiempo que él maneja también en otras novelas, y a mí en lo particular siempre me gusta cómo funciona, aunque acá la exponencialidad de esas consecuencias no esté tan clara como, por ejemplo, en 22-11-63. Claro. Hay más una cosa de no dejar cabos sueltos. Es la sensación que me dio a mí. Y cuando están de vuelta en Estados Unidos, aparece un gran personaje que es un segundo lobo. Sí. Y creo que es lo mejor del final para mí, Es lindo. ese personaje, porque no es lobo, es como un hermano, es parte como de la misma camada, pero a la vez es lobo. Ujú. Hay como una idea ahí de que, creo que no lo dijimos, pero después de lo que pasa en el orfanato, Lobo muere, que es un bajón esa parte. Sí. Te da y te quita el mejor personaje. Ujú. Y encima después viene Richard. Es verdad. Pero bueno, la aparición de este segundo lobo te da como una noción más esperanzadora Sí. en cuanto a
mantener viva la llama de una persona que ya no está. O Total. encontrarla en otros lugares o personas. Y tiene una calidez muy linda. Sí, también me gusta cuando Lobo y Jack se conocen, que Lobo lo huele y le dice que huele igual al papá. Y toda esa manera de leer el mundo y de leer a las personas que tiene ese personaje me parece muy linda. Pero en general todo lo que son objetos o dinámicas de la mitología, como el talismán en sí, están puestas ahí sin explorar ni explicar demasiado. Y esto tiene, repito, como 800 páginas. O sea, ¿qué tiempo para explicar había? Así que, en conclusión, mi opinión es que esta novela es demasiado larga en relación al payoff. ¿Vamos a contar el final o no? Que el final es que te agarra talismán y le cura el cáncer a la madre, y hay como toda una interpretación mística de lo que atraviesa Jack sosteniendo este objeto poderoso que es el no sé qué de todos los mundos y que también es los mundos y Jack es los mundos él mismo, no sé. El mundo es todo el mundo. El mundo es todo el mundo. ¿Qué hay que explicar? No, es que no tiene explicación más allá de eso. Es como... También tiene eso de que casi desde el principio sabes que él va a encontrar y se va a llevar el talismán, obvio. pase lo que pase. Tal vez es un poco sorpresivo que la madre se cure mágicamente, pero a la vez es que no tuvieron los huevos suficientes. No entiendo el mensaje de eso, porque puede ser un poco confuso para un niño ese mensaje. Para mí si es re confuso. Te metiste en una cosa muy pesada, no lo resuelvas de una manera tan liviana. Porque a los nenes se les mueren las mamás de cáncer. Y Total. eso existe, y es un bajón, pero los nenes no van a poder ir a buscar un talismán para salvarla. ¿Sabés que cuando estaba leyendo este libro pensé, ¿qué tal si este fuera uno de esos cuentos alegóricos en que en realidad no está pasando nada de esto y es ese mundo inventado que se crean los niños cuando se les está muriendo un padre o una madre? Y sí, más como un refugio. Sí, yo odio con toda mi alma ese formato de historia. Lo detesto. Así que en cierto modo agradezco que no haya sido de esas, pero por otro lado tampoco me gusta cómo resuelve, porque sí coincido en que puede ser confuso y también más allá de impartir esperanza, está cargando al niño de una responsabilidad que puede después asociarse con cierta culpa, quizás. No sé, yo no tengo niñas, pero soy muy culposa y a mí esto no me hubiera funcionado. Pero qué sé yo. Siento que hicieron su mejor intento en darle un final feliz y tener esta sensación de conexión universal entre espacios y mundos y qué sé yo, pero no sé si el cáncer era el mejor vehículo para contarlo. Igual banco mucho a Lily fumándose un puchito. Recontra. Esto es como cuando se murió Lynch y yo me fumé un cigarrillo en su honor. Bien. ¿Te quedó algún tipo de interés en seguir conociendo el mundo que construye el talismán? Porque esto es una trilogía. No exactamente, pero sí me interesa lo que pasa en la secuela. Okay. Porque que no leímos y no vamos a leer. Y tal vez algún día lea. Si nos dan cafecitos, la leemos. Después no, de La Torre Oscura. Tuve que leer 2 libros fantásticos paralelamente. Esto fue lo peor que me pasó en la vida. Eso no lo dijimos, pero un poco el talismán es como La Torre Oscura para niños. Hay varios tropos y cosas en común. Uh-huh. Teóricamente también hay conexiones. A mí no me... Ya saben que acá no somos muy fans de identificar qué pertenece a cada historia y esto que funciona tipo easter egg. Este personaje aparece. Yo prefiero que sean mundos distintos. Yo también, pero para sacarlo de encima, esto se conecta con, obviamente, La Torre Oscura, como todo, pero también 22-11-63,
Lizzie Story, que quizás sea la novela más parecida al Talismán, Es verdad. de Tommy Knockers, y tiene un aliguito de Dark Half, pero nunca tanto como de Dark Half, que es espectacular. Sí. Bueno, como te decía, me interesa un poco la secuela porque es con Jack Sawyer de grande, grande, pero siendo policía, es una cosa medio rara. Bueno, ¿ves? Al final fue policía. ¿Ves? Y- Está justificado que me cayera tan mal todo el tiempo. Yo lo sentí. Y es muy parecido a Doctor Sleep, de Claro. vuelta, de Shining, de niño, y ya de grande es otra persona, pero atravesada por todo lo que le pasó. A mí me gusta mucho Eh, Doctor Sleep. Vayan a a mí me gusta escuchar mucho, sí. el capítulo. ¿Cuál era? Entonces creo que tal vez me dan ganas de leerlo porque tal vez se parezca un poco a Doctor Sleep. Capítulo 26. Fue hace un montón. Sí. No lo voy a leer. No lo voy a leer en un futuro inmediato. Y después, bueno, se habla del Talismán 3, lo cual ya no tiene mucho sentido porque Peter Straub está en los territorios en este momento. Ujú. Y bueno, adaptaciones también medio que fracasaron. ¿Vos sabés por qué? No sé Me si encanta esta Flanagan- historia. Has contado. ¿Vos sabés por qué no hay una película, ni una serie, ni ninguna adaptación del Talismán? Pero hubieron derechos adquiridos y cosas, proyectos. Sí. Por Steven Spielberg, en el año 82, antes de que se publicara este libro, él ya tenía los derechos y los sigue teniendo. ¿Del Talismán? Sí, Mira. y nunca llevó a cabo el proyecto. Hace no tantos años dijo que, bueno, que quizás podía ser, que no lo iba a dirigir seguramente, pero se lo amarreteó y nunca se llevó a cabo esa colaboración que hubiera sido soñada. De hecho, Sí. creo que ya hablamos sobre que no hay ninguna historia de King adaptada por Spielberg y me parece que esta sería la más apropiada, pero no para una película y hay que hacerle ahí un montón de ajustes. Pero él compra los derechos antes de que salga el libro. Sí, Bueno, tal vez esperaba otra cosa. no sé, ¿eh? Porque Porque creo que los compró en base a un manuscrito y mandó Ok. a escribir un guión inclusive en ese momento. Los compró creo que a través de Universal, que es donde el estudio donde él estaba en ese entonces. Pero no sucedió. Así que ya sabes quién lo tiene. Igual, en mi opinión, está bien custodiado. Sí. Casi te diría que menos mal. Y también se intentó hacer una adaptación en cómic, pero medio que lo deprecaron, salieron un par de issues y después no funcionó y se descartó. Así que está ahí. En el cajón, en un cajón. En un cajón esperando a que alguien de se la casa de anime. Spielberg, al lado de un muñeco de té. Dije que iba a mencionar un episodio de un podcast que escuché Ujú. y es el capítulo 98 de The Kingcast, el podcast de Fangoria. Es sobre el Talismán con Brian Fuller, que es un showrunner y director más que nada de tele. Es el que desarrolló Hannibal con Mads Mikkelsen. Y fue una escucha muy útil para pensar este capítulo, si bien yo nunca leo y escucho notas ni análisis de las novelas antes de grabar, pero en esta ocasión me pareció que necesitaba un empujón para saber por dónde abordar el Talismán, por todo lo que ya contamos que fue la experiencia de lectura. Y como Brian Fuller es gay, la manera en que analiza la relación entre Wolf y Jack me pareció súper interesante. Y también un poco cómo destaca la sexualidad en este libro y dónde se encuentra y en qué forma puede ser que se encuentre. Me parece que tiene una mirada sobre las dinámicas entre personajes que se corre de lo estereotípicamente varonil y es una escucha recomendada si hablan inglés. A partir de esto, descubrí que hay un documental que se llama Queer for Fear, The History of Queer Horror, del año 2022, y tengo ganas de verlo. Es de Shudder y está producido por Brian Fuller. Bueno, lo veremos. Uh-huh. A veces hay que correrse del propio centro en la lectura.
para descubrir qué otras cosas puede haber ahí, que no pasan necesariamente a través de uno como individuo. Sí, para que el acercamiento a este tipo de obras no sea me gustó o no me gustó. Uh-huh. Hacer un poco ese Sí. intento por entender, bueno, Uh-huh. esto es lo que hay, qué se puede extraer y a quién está hablando o cómo está Uh-huh. hablando. Sí, y también tener una autocrítica con respecto a la distancia que te generan los temas. Porque por un lado lo que me pasa a mí con el personaje de la madre, que es una mirada muy estricta que tengo sobre cómo se usan los personajes femeninos, sobre todo en este contexto de historias donde el héroe es un niño, varón, etc. También me pasó escuchando ese podcast que Wolf, mi personaje favorito, también es especial desde la mirada de Bryan Fuller porque logra un tipo de intimidad con el protagonista que no encontramos en otros personajes, y me pareció curioso que a mí también me motive más esa mirada que la que tienen quizás los otros hosts, que lo leyeron de adolescentes y son por ahí personas más típicamente heterosis. Desconozco, pero asumo por lo que contaron. Así que, recomendado. Fue un buen complemento para pensar este capítulo. Sí. Porque la verdad yo no sabía qué carajo decir. No, yo creo que sí, teníamos como ciertas ideas. Una de las primeras cosas que te dije antes de grabar fue esto que ya les conté de me hubiese gustado leerlo de niño. Hay una cosa y cuando me paré Sí. en ese lugar es cuando lo empecé a entender y a disfrutar un poco más. Sí, a ser más permisivo también. Es difícil cuando uno no es la audiencia o no comparte las sensibilidades de la pieza. Pero va mucho más allá de si es bueno o una mierda. Hay una cosa que no dije y va a quedar colgada al final, pero me parece importante porque tiene que ver con cómo fue escrito, y al fin y al cabo esto es un anexo, que es que tiene 1 o 2 momentos narrativos muy raros. Por ejemplo, este párrafo. Entonces Richard cayó de rodillas, con el cabello sobre la cara cansada, y Jack se arrodilló a su lado, y no me veo con ánimos de contar nada más, solo que se consolaron mutuamente lo mejor que pudieron, y, como sabe probablemente el lector por propia y amarga experiencia, esto nunca es bastante. ¿Qué te suena disonante de este párrafo? La voz. Total, está narrado en segunda persona, tipo género epistolar, cuando se narra a través de cartas, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y es rarísimo. Sí, es más como una nota del editor. Sí, pero que se dirija al lector y supuestamente haya un narrador que está contando todo esto, pero que no se sostiene a lo largo de toda la novela, me pareció... Fue como el momento de Fleabag en que el cura mira a la cámara. Sí, sí, rompió la cuarta pared, Sí. básicamente. Y me pareció interesante, pero no necesariamente bueno. Dije, mira, ¿quién habrá sido? Me pareció relevante traerlo porque no hemos citado demasiado en términos de estilo. Es que es raro el estilo. Sí, Y nuestra contra es no haber leído a Peter Straub. claro. Pero a la vez, la idea principal es de King. Este juego de nos imitamos entre nosotros. Y termina siendo una cosa un poquito rara. Sí, un poquito deforme. Porque no sabes si algunas exageraciones son a propósito. Como Peter Straub, Claro. cagándose de risa. Vos Ajá, escribís así. boludo. Voy a hacer un Magical Negro para joderte porque Ujú. lo sueles usar. O voy a escribir mal a la madre porque vos no escribís muy bien a las mujeres. Y acá no está Tabita para corregir. Puede ser. En definitiva, no me arrepiento de haberlo traído para el final del volumen 4. Pensé que el cierre iba a ser un poco más broche de oro y resulta que no tanto, pero está bien. Es relevante. Es relevante. Además, Peter Straub es mencionado en Danza Macabra por Ghost Story, en la parte de los fantasmas también. Eso hace que tenga sentido que esté en este volumen y cierro un poco también esa parte. Me hubiese gustado tal vez que haya más fantasmas en el libro, que haya cosas de Peter Straub en ese sentido, pero bueno,
A mí me dan ganas también de leerlo, a Straub, No sé si estoy tan de acuerdo. de acercarme a alguna de sus novelas. Sí. Pero tampoco me parece que esta novela sea la indicada para juzgar esto. En fin, así llegamos al final de este episodio número 53, capítulo número 53, que pertenece al volumen 4 de Medianoche en Maine. ¿Algo más que quieras decir? ¿Cafecitos? Cafecitos.com/medianoche en Maine. Cafecitos.com. Sí, no puedo manguear porque no terminé La Torre Oscura no, vamos 4. a manguear esta vez. Y no me da la cara. Pero nada, sepan que está en camino. No los hemos olvidado. No. Pistoleres. Y ¿cómo es? Bueno, fin del volumen 4. Se terminó. No más anexos y mutaciones. Ya está planeado el volumen 5. En el medio haremos un epílogo, como es costumbre, para mirar un poco hacia atrás y evaluar cómo salió este volumen que duró años y también hablar un poco sobre otras lecturas. Pero mientras tanto, esto ha sido todo. Muchas gracias por esperar 3 meses. Así es. Nos pueden escribir a través de Twitter, #Medianoche en Maine, @martesataca, o dejar comentarios en Spotify o en YouTube, donde subimos los episodios. Gracias por seguirnos. Estamos al tanto que nos siguen y nos escriben. Tal vez el epílogo sea un buen momento para repasar un poco de los mensajes que nos vienen llegando. Sí, total. Gracias por la paciencia. Eso es. Bien, esto fue Medianoche en Maine, capítulo 53. Y nos despedimos por el momento. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.